Este panel viene con la temática de la participación. Ya vamos para la parte de participar, ¿no? La participación en el cambio desde el Estado, la empresa y el tercer sector. La transformación legislativa, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la transformación legislativa necesaria para adaptarse a las nuevas economías. Las acciones necesarias para generar una preparación laboral que fomente la inserción en las nuevas industrias. Y vamos a hablar de las necesidades avistadas por los emprendimientos disruptivos, ¿sí? Para este panel yo le voy a pedir por favor que vayan subiendo Valeria Garrone, que venga Daniel Simons y que venga Nicolás Massot, por favor. Les demos un fuerte aplauso mientras yo los voy presentando, por favor. Muchas gracias. Valeria es cofundadora y directora editorial de Visión Sustentable, con una fuerte convicción en el poder de la complementariedad de abordajes. Desarrolló amplia experiencia en planificación, gestión, articulación intra e intersectorial, screening de voceros, diagnósticos y comunicación, estrategias de la sustentabilidad. Fue redactora del diario Clarín, La Nación, Noticias y El País de España. Cuenta con un máster en Derecho de Economía y otros en Periodismo, Comunicación de la Universidad Torcuato Di Tella. Y asimismo es coautora de la biografía política de Néstor Kirchner del 2002 y de Elisa Carrió. Daniel Simons, el que está en el medio. Daniel tiene 24 años, creció en una villa azotada por la droga y la delincuencia y supo encontrar en la programación de videojuegos un propósito y significado para su existencia. Aprendió programación de manera autodidacta cuando tenía 10 años. Mientras estaba en el secundario, ganó el concurso Desafío Dale a Aceptar del Gobierno Nacional, con un juego que desarrolló mientras iba al colegio y trabajaba en una panadería. Es el creador de Dalesi, un estudio que busca revolucionar la industria de los videojuegos. Para Daniel, los videojuegos son un arte que le cambió la vida y ahora busca cumplir su sueño de poder vivir de lo que le apasiona. Daniel tiene 3 hermanos y me contaba una anécdota que tiene un perro que se llama Pancho, que es el que le puso el nombre a Bildo, que es el juego, y ya nos contará por ahí un poquito más en detalle, ¿no? Y por último, lo vamos a presentar a Nicolás Massot. Nicolás es licenciado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, fue director general de Reforma Política e Institucional del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y posteriormente se desempeñó como director general de la Casas de la Ciudad. Actualmente se desempeña como diputado nacional para la provincia de Córdoba y jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados. Como nota de color me contaba que estuvo un año recorriendo África y dice que su aspecto era más parecido al de náufrago que al de quien ven hoy, ¿no? Acá adelante. Un fuerte aplauso para ellos y nos quedamos ahí. Bueno, antes que nada, gracias a ACDE por invitarnos y por proponer este espacio. Y un poco, Daniel, cuando te escuchaba y comenzaba a conocer la historia tuya, una pregunta que surge es ¿qué significa ser emprendedor en Argentina? ¿No? Se está hablando del tema de autoempleo. Bueno, ¿qué significa ser el dueño de su propio negocio y poder trabajar para que ese sueño que surgió en un momento se haga realidad, ¿no? Ser emprendedor creo que significa... es muy difícil, pero es una forma de vivir, ¿no? Es la manera en la que uno va a usar su vida, ¿no? La manera en la que uno va a utilizar su vida para hacer lo que quiere, lo que le apasiona y buscar la manera de cómo llevar eso a cabo, a pesar de las consecuencias. Y en Argentina, ser emprendedor creo que significa adaptarse, ¿no? Y tratar de buscar todas las herramientas y tratar de no rendirse. Porque obviamente es difícil, pero mientras lo vas transitando te das cuenta de que vale la pena y cuando logras transformar tu sueño en meta, es alentador y saber que podés hacerlo a pesar de cualquier tipo de dificultad. Eso la verdad te cambia la vida y te genera esa ansia de querer cumplir y te llena, ¿no? Te completa. Hoy a tu empresa la forman 17 personas, ¿no? Sí. Con lo cual dejaste de programar, que fue el comienzo tuyo, y comenzaste a gestionar, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese cambio de roles? Al principio nosotros teníamos la idea compleja de hacer el videojuego. Generamos un proyecto en IDEAME, logramos recaudar 50.000 pesos para invertirlo en el juego
Luego me doy cuenta que tuvo mucha repercusión, mucha difusión. Mi pareja se sumó, me empezó a manejar la agenda y demás. Y como yo estaba constantemente de acá para acá con todas las notas y demás, dejé de lado el juego. Y ahí mi hermano se sumó, le enseñé programación y se sumó. Ahí me di cuenta de la importancia del equipo, porque realmente uno solo no puede hacer nada. La importancia del equipo es fundamental. Saber bien las habilidades de cada uno y tratar de buscar un objetivo en común y llevarlo a cabo, ahí fue fundamental. Ahí, bueno, dejé de programación, empecé un poco a hacer la cara visible de la empresa, motivar, a tener las reuniones y demás. Y bueno, cada vez fue creciendo cada vez más y ahora prácticamente solamente me dedico a tomar decisiones, a las reuniones de negocio y a tratar de resolver los problemas más complejos, ¿no? ¿Cómo ves el escenario? Estamos hablando de la tecnología como con miras al empleo del futuro, ¿no? Y tenemos que un porcentaje importante de jóvenes de Argentina utiliza la tecnología para chatear o para relacionarse con otros. En el caso tuyo fue para generar un emprendimiento y desarrollar una idea en base al entretenimiento, ¿no? Porque te querías divertir y estabas cansado de los juegos que tenías. ¿Cuál crees que es el desafío como sector que hoy pueden llegar a tener este nicho dentro del país? Bueno, creo que primero tener acceso a Internet fue fundamental. A mí en mi vida fue fundamental tener acceso a Internet porque te pone en igualdad de condiciones. Yo por ahí, si quería aprender algo, directamente recurría a Internet. Internet es una fuente de conocimiento enorme y lamentablemente la gente la malgasta, como decía, tal vez videos en YouTube o no en otras cosas, ¿no? Pero me di cuenta que a través de Internet uno podía aprender muchísimo y por ejemplo, en la secundaria, cuando yo apenas terminé la secundaria, con la panadería yo me pagaba los estudios en un colegio para diseño y programación de videojuegos, justamente que era lo que yo quería. Pero un sueldo de panadero no me duró ni la mitad de la carrera porque era muy caro. Y además tener en cuenta de que yo estaba siguiendo el mismo camino que otros chicos, y la misma velocidad, lo cual yo quería arrancar rápido, estaba ansioso por querer aprender más y no, tenía que esperar y esperar. Y eso me hacía perder plata también. Y cuando me di cuenta en Internet estaba la misma información y lo mejor de todo es que yo mismo me ponía al nivel. Si yo me quería quedar hasta las 5 de la mañana aprendiendo, me lo ponía yo. Entonces creo que lo más importante es Internet. Nicolás, los cambios ya están y llegaron para quedarse, ¿no? ¿Cómo se comienza a gestionar esto a nivel política pública para no ir por detrás, que estamos como acostumbrados los argentinos a arrancar tarde? Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Una salvedad antes de contestar la pregunta. Cuando lo escuchen al señor decir todas estas maravillas, miren un poco a la izquierda, que yo acabo de conocer lo que confirma la regla de que detrás de todo gran hombre y una gran mujer, allá está Belén, que con un exceso de humildad se sentó ahí a apoyar a su marido. Arranqué así porque si no contrastar con esto es imposible, no hay nada interesante que pueda decir. Sí, antes de contestar un poco la pregunta, que no es nada fácil, creo que el desafío está personificado. El desafío, si yo poco les puedo decir a ustedes respecto de cómo hacer en su rol de empresarios, por más que he tenido mi experiencia como corresponde en el sector privado y espero en lo que resta de mi vida tener varias más en el sector privado y no transformarme en un dependiente de la función pública, poco les voy a decir a ustedes respecto de cómo deben hacer o cómo lo pueden hacer mejor para justamente ir a mejor ritmo a nivel empresario y tratar de que hagamos el catch-up con los avances tecnológicos lo antes posible. Sí, me hago cargo de la parte que nos toca a nosotros, que es justamente generar las condiciones o el marco regulatorio en todo caso, para que, como decía, el desafío está personificado, pasemos de asombrarnos de las excepciones a alegrarnos por la norma. En otras palabras, que veamos el tránsito en el cual los emprendedores son exitosos a pesar de la regulación y a pesar del peso del Estado,
y veamos cómo se transforman en exitosos por el impulso y la ayuda de la regulación y del Estado. Ahora, me alegra tu optimismo de que pienses que podemos hablar en pasado respecto de los cambios y además la afirmación de que están para quedarse. No, porque creo que es, digamos, hay una bendición que yo creo que es una maldición en lo personal porque representa mucha mayor carga de trabajo y mayor estrés, pero una bendición para la Argentina, que es que lo que sí creo que llegó para quedarse es el hecho, primero, de poder vencer esta idea de que éramos un Estado dependiente de un único partido político, que tiene una segunda arista, que es ver después de 15 años de haber atestiguado cómo eclosionaba nuestro sistema de partidos, si bien seguimos siendo parte del mundo y en el mundo los partidos están en esta corriente de lo líquido que se hermana perfecto con todo lo que veníamos escuchando hoy, se empieza a reordenar el sistema de partidos en la Argentina una vez más y empezamos a vislumbrar que pasamos del bipartidismo histórico de las últimas 5 o 6 décadas previas al 2001 a una especie de bifrentismo, un nuevo bifrentismo. Ya no son partidos, son frentes electorales porque los partidos han perdido en la batalla de la representación, pero eso empieza a ordenar. De todas formas, lo que digo que lo más digno de celebrar como bendición para el país son las minorías, es decir, ninguno, pareciera que en los próximos 20 años por lo menos, ni el oficialismo actual, por más proyección de elecciones sucesivas exitosas que hagamos a partir de ahora, ni quien le toque alternar con nosotros en 6 o los años que fueran, pareciera que va a tener la posibilidad de gobernar en minoría. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en décadas las políticas de Estado en la Argentina no van a ser un enunciado ni un acto de voluntad difícil de realizar, sino que van a ser el producto casi inconsciente de la dinámica política reinante en el Congreso, pero también en el orden subnacional a nivel gobernaciones y en cada una de ellas internamente. Entonces, yo creo que hay un larguísimo camino todavía. Lo más auspicioso en todo caso es que esta propuesta de cambio, que es con lo que yo me contento con que hayamos tenido éxito, en que hayamos podido instalar una agenda de cambio que ahora hay que ejecutar, tiene sus enemigos, no quiero usar la palabra enemigo, pero tiene los defensores del statu quo, y por eso lamento que no haya podido venir Facundo, no porque fuera él uno de ellos, sino porque creo que él es un buen ejemplo de cómo el sindicalismo, que si bien no tiene toda la culpa de esto, tiene una gran responsabilidad del tema laboral, y te lo voy a dejar para la próxima pregunta. Igualmente van a tener que consensuar, o sea, más allá de la agenda que pueda llegar a tener el sindicalismo, el gobierno y las empresas, la agenda es común a todos y necesitamos que este grupo de trabajo logre un consenso sobre el proyecto de país que queremos. Exacto, yo lo que digo es que para los consensos, la mejor noticia para el país es esta condición que sí parece haber llegado para quedarse por un rato, que es que gobierne quien gobierne no va a haber mayorías. Entonces no va a haber forma de eludir la sustentabilidad de la reforma, porque a mí afortunadamente me tocó con algunos otros diputados estar presente en la gira del presidente de la semana pasada. La pregunta ineludible después de las felicitaciones por la elección, el beneplácito por las reformas planteadas, la pregunta, el interrogante ineludible de todos es: ¿esta vez es en serio? ¿Esta vez llegó para quedarse? ¿Es sustentable? Y ya la respuesta no es solamente depositada en la confianza que inspira el líder que está enfrente, porque el líder que estaba enfrente en esta ocasión fue acompañado de 3 gobernadores, 2 senadores y 4 diputados de la oposición, que entre ellos, junto con el oficialismo, representan el 80% de la política argentina. Y tenían los inversores la posibilidad inédita de escuchar a estos mismos opositores que tienen sus diferencias, que las plantean electoralmente, que compiten en partidos diferentes, diciendo: vinimos acá a darles la garantía a ustedes de que nosotros, con los cambios que propongamos, apoyamos esta reforma. Entonces, cuando uno mira eso y dice, bueno, a ver, probablemente de los partidos que están acá sentados, que no son del gobierno, va a salir el próximo candidato a presidente que venga después de Cambiemos y que alterne con Cambiemos los próximos, ¿cuántos? 30 años. Bueno, suficiente horizonte para amortizar una inversión. Entonces,
Esta situación, me corregirán quienes tienen más experiencia y años vividos, pero yo en mi memoria y mi estudio no la recuerdo con tanta claridad en el pasado reciente. Entonces, por supuesto que necesitamos lograr los consensos, pero más importante que lograr los consensos coyunturalmente es tener la tranquilidad que los consensos que logremos salgan como salgan, porque posiblemente, como pasó el año pasado, las leyes que entren van a salir con una diferencia del Congreso. Ahora, la tranquilidad es que esos consensos, más allá de ser dignos de celebrar, van a ser duraderos. Una pregunta directa, o sea, que si crees que el sindicalismo es el único responsable del atraso y yo le sumo qué rol juega el empresariado. Perfecto. Yo llegué justo en la disertación sobre los millennials, que poco entiendo, pero me alegró escuchar el énfasis que puso la expositora en que el principal desafío, lo más importante, es la informalidad laboral. Hoy me tocó contestar por el teléfono una encuesta que hace una consultora bastante conocida a dirigentes empresariales, sindicales, políticos, y me preocupó bastante ver que en una de las multiple choice, en donde había 10 o 12 opciones, frente a la pregunta de cuál es el principal desafío por resolver en el país, no estaba la informalidad laboral. Yo creo que es lo más importante de la agenda que estamos impulsando ahora, es la piedra angular, ni más ni menos que porque si escuchamos al presidente y probablemente a la preocupación principal de todos los ciudadanos, que es el combate contra la pobreza, y es posiblemente la razón por la cual todos nos bancamos que exista el Estado y la renuncia implícita de libertades individuales que eso implica, el famoso contrato social que nunca firmamos y que nunca vimos, pero posiblemente una de las razones más fuertes sea la subsidiariedad que tiene el Estado. Es decir, esto de, a través de la política tributaria, la política social, generar transferencias de ingresos para igualar oportunidades. Y la verdad es que si nosotros nos imaginamos, lo digo con no poco pudor porque está Orlando acá presente, pero espero no equivocarme mucho, si nosotros nos imaginamos un país en donde el empleo informal, aproximadamente entre 4 y 4,5 millones de puestos, tanto de autoempleo como en relación de dependencia, más el 1,5 millones de trabajadores que dicen que buscan trabajo y no encuentran, ni formal ni informal, ya vamos 6 millones. Y si además hacemos de cuenta que a una tasa de entre 180 y 200.000 empleos son los que necesitamos generar cada año para estar simplemente igual con el crecimiento vegetativo, y pensamos en el mediano plazo, digamos, en los próximos 7 años, bueno, estamos hablando de que necesita la Argentina generar, en algunos casos solo formalidad y en otros directamente creación de empleo, por 7,5 millones de empleos en 7 años. Es decir, es un ritmo superior al 1 millón por año. No lo hemos logrado nunca en la historia argentina. Ese es el tamaño del desafío. Pero si imagináramos que eso fuera así, probablemente no estaríamos discutiendo una reforma previsional, difícilmente estuviéramos discutiendo una reforma tributaria, porque para que eso ocurra, para que logremos este ritmo, necesitaríamos, entre otras cosas, no solamente combatir el statu quo al que se acostumbró nuestro sindicalismo, que ahora voy a eso y con eso cierro, sino darle la posibilidad al empresariado, que es el que en la Argentina, gran empresariado, empresariado pyme o los empleos autogestionados o los emprendedores son los que deben llenar esa brecha. Ya probamos con el Estado generador de empleo y terminamos con 8 puntos de déficit fiscal consolidado. Nosotros necesitamos imaginarnos que en todo lo que estamos haciendo aquí, para mí lo más importante es el blanqueo laboral. ¿Por qué tal vez le cargo un poco más al sindicalismo la responsabilidad sin cargarle la unicidad de la responsabilidad? Porque la verdad es que en este esquema institucional ellos son quienes más deben defender la representatividad de los trabajadores. Y paulatinamente hemos pasado de que la fortaleza del sindicalismo en la Argentina sea un orgullo a nivel internacional y que pudiera coexistir con un desarrollo económico importante de la década del 40 en adelante, a tener un sindicalismo que con honrosas excepciones se ha acostumbrado a ser un defensor de privilegiados. Porque hoy el sindicalismo representa 6,200,000 y pico en su conjunto trabajadores registrados privados. De aquí saco a los sindicatos del empleo público. Ahora,
Eso representa bastante menos de la mitad, casi un tercio solamente de la población en condiciones de trabajar. Y no solamente se han acostumbrado a representar a pocos en condición de trabajar, sino que se han acostumbrado a tener una agenda para la pirámide más favorecida, que es esta cosa rara de que es más importante la discusión de ganancias que la de los impuestos al trabajo. Es muy raro que a nosotros se nos cuestione hoy porque estamos planteando una agenda en donde queremos disminuir los impuestos al trabajo. La verdad que es una discusión bastante poco conducente si discutimos si la reducción es a los aportes o a la contribución. Digo, la teoría moderna ya creo que se puso de acuerdo que es, en definitiva, ambos forman parte del salario oculto que tienen el costo laboral para las empresas. Entonces, la carga que yo le hago particularmente al sindicalismo es que no se suba sobre esta agenda. Es decir, nosotros, por eso yo te cuestioné la pregunta, fue bien intencionado, es decir, los cambios no llegaron para quedarse porque entre otros necesitamos consensuar, no solo con ellos. Los cambios no a nivel política pública, ¿no? Sino los cambios que nos llevan a nivel globalización e insertos. Yo lo entendí por el lado de las políticas públicas, pero en todo caso lo que quiero marcar es, los consensos pueden ser o una necesidad, como sin duda es en nuestro caso, y además yo creo que en nuestro caso son una vocación, pero por lo menos son una necesidad. Pero además tienen que ser el producto de algo. Ahora, nosotros nos enfrentamos contra dirigentes políticos o legisladores que han vivido otro mundo, que se han formado en otro mundo, que realmente no entienden que a veces hay que ceder calidad de derechos para tener inclusión. Es decir, posiblemente el 35% de privilegiados que hoy accede a un trabajo formal deba ceder algunos privilegios hoy en día, que yo los llamo privilegios porque no pueden ser derechos si son impedimentos para que el otro 65% acceda a lo mismo. Y lo deben ceder en base a la universalidad. Lo mismo nos pasa con el sistema de pensiones y contribuciones, pero no me quiero meter en eso. Pero en definitiva, lógicamente el empresario tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que si logramos quebrar esa resistencia en el sindicalismo y logramos llevar adelante reformas que generen el marco regulatorio adecuado, bueno, no lo desperdicien. Pequeño mensaje. Una pregunta que llega es, teniéndolo Daniel como ejemplo de emprendedor, esfuerzo y demás, ¿qué se puede generar desde la política pública para apoyar? O sea, se habla mucho de autoempleo, ¿no? Como una forma de generar el pleno empleo. Pero ¿cómo logramos que ese autoempleo, que estos emprendimientos no tengan una vida muy cortoplacista? ¿Cómo se logran herramientas concretas y reales por parte del gobierno, del Estado en realidad? Yo creo que son dos cosas. En cuanto a las herramientas, sin duda hay mucho, no solamente mucho que legislar. El ejemplo más meridiano de eso puede ser la ley de emprendedores y la creación de las sociedades de acciones simplificadas, sino que hay mucho que resolver sin legislación, simplemente por resolución ejecutiva. Nosotros estamos avanzando con un mega decreto de simplificación burocrática que en realidad lo único que necesitamos, aunque parezca mentira, es tiempo en el Estado para entender, y mucha interacción con ustedes, para entender dónde están todos esos obstáculos. Y ese es un camino que ya empezó y que va a llevar tiempo, pero lo veo en el buen sendero. Lo segundo es más complicado. ¿Qué es lo segundo? Para que tengan éxito los autoempleos o los autoemprendimientos, no solamente se necesitan herramientas, también se necesita estabilidad en la estrategia macroeconómica e internacional del gobierno, y eso no se legisla. Eso en todo caso se consensúa a veces tácitamente, a veces explícitamente, pero no hay legislación posible que vaya a resolver el trabajo dirigencial, y por eso digo no solo político, sino dirigencial en todos los planos, que nos debemos a la hora de definir cuestiones básicas que no puede ser que sigamos discutiendo, como por ejemplo quiénes van a ser los socios comerciales del mundo desarrollado y del emergente, sobre todo también a los que apuntemos, porque son relaciones de largo plazo, que hay mucho por hacer en términos vinculares. No podemos estar cada 4 años redefiniendo nuestra política de socios comerciales. ¿Cuál va a ser nuestra matriz productiva? No puede ser que sigamos discutiendo si vamos a consolidar la producción de autos y autopartes o vamos a volver a querer fabricar aviones o submarinos. Es decir, hay cuestiones básicas
sobre las cuales es muy difícil legislar y depende justamente de este trabajo de consensos implícitos y explícitos que se hacen en todo caso un poco dentro, pero sobre todo fuera del Congreso, en el que estamos embarcados, y que también tiene que ver con los millennials o la generación X en la política. En la política también el recambio favorece los consensos. Que ahora veamos, después del 2015, una nueva camada de dirigentes sub-45 que nutren el Congreso y que en todo caso esto no les resulta tan ajeno, favorece muchísimo a entender, digamos, yo tengo casi, no me quiero bajar la edad, pero una similitud hasta generacional con Daniel, que hace que por más que provengamos de realidades diferentes, no me suena lejano, porque inclusive hasta en mi propio círculo se empiezan a ver estos casos, con menos mérito por cierto, pero se empiezan a ver, y es mucho más familiar para mí tener que favorecer este tipo de emprendimientos y tener que adaptar la regulación sindical, la legislación tributaria, a favorecer este tipo de emprendimientos, que seguir pensando en la gran metalúrgica, en el peso del gremio, que fue real hace 40 o 50 años, pero que está cambiando más rápido que las generaciones anteriores perciben. Entonces, ese cambio generacional es muy importante en lo empresarial, es muy importante en lo sindical, por eso hubiera sido bueno que Facundo esté acá, y es muy importante en lo político también. La última, los dos. ¿Qué y cómo pueden aportar los jóvenes a este proyecto de París, teniendo el auditorio que tenemos? Creo que lo que pueden aportar los jóvenes de hoy en día es tratar de poner el otro esfuerzo que hace falta, porque obviamente me ha pasado de que hay varias colegas que dicen que por ahí a nosotros nos ayudó mucho el gobierno por tal o tal motivo, y que obviamente como nosotros recién nos incorporamos a esto de emprender, no logramos ver ese esfuerzo, ¿no? Entonces la manera sería de ver el otro, complementar el esfuerzo que está haciendo el gobierno para hacer este cambio, ¿no? Si realmente es a largo plazo este cambio, creo que como los jóvenes de hoy en día lo que tienen que hacer es tratar de ver que se están cambiando las cosas, pero de a poco, y hay que tratar de tener paciencia, de tratar de ayudar a esto, de que si las cosas no salen de una manera, buscar alternativas, no poner excusas, no poner quejas, porque eso no hace un emprendedor. Un emprendedor resuelve problemas, no busca excusas. Es una manera diferente de solucionar un problema, ¿no? Claro. Como la innovación al servicio del emprendimiento, en realidad. Los jóvenes y los no jóvenes también, por supuesto que los jóvenes tienen una mayor carga temporal sobre los destinos del país, pero es difícil con todo este influjo tecnológico lo que voy a decir, pero no hay que perderse lo público. Y lo público muta también, es decir, por supuesto que no vamos a volver, yo inicié haciendo casi un descarte de los partidos políticos en su forma tradicional, y ese es el caso de los sindicatos, de las cámaras, de los centros de estudiantes. Es decir, hoy las instituciones que agrupaban la representatividad están cambiando. No tengo ni idea hacia dónde, porque nos toca vivir a nosotros como actores el cambio de paradigma. Lo que seguro no va a cambiar es la necesidad de vincularse. El vínculo como insumo y como herramienta principal de la política. Van a cambiar las formas de hacer política, están cambiando, y digo política en sus estratos también, es decir, la política empresaria, la política sindical, no estoy hablando de la política estatal solamente, estoy hablando de la política, que es, si la tuviera que definir en una frase para decirlo ahora, es el arte de entender el interés del otro y actuar en consecuencia. Entonces, el desafío es entender cómo están cambiando esas formas de representatividad, pero no subirse a esta ola de liquidez y de individualización sin dejar de entender cómo está mutando lo público. Es decir, lo que no podemos abandonar es el vínculo con los demás sectores, con los demás individuos, y el compromiso que eso implica desde el lugar donde estemos. Es decir, hay que participar y hay que comprometerse. Lo único que hace que esto no sea un cliché es que yo les estoy diciendo, no sé cuáles son las formas de participación que vienen, tienen que ver con esto, no están claras, pero estemos atentos, porque lo que no puede pasar con esta nueva tendencia
es que se acrecente el individualismo y la apatía, sino que lo que tiene que servir todo esto es a hacer más representativas y más instrumentales estas instituciones de las que acabamos de hablar, que ya han perimido, que están en retirada, que deben ser reemplazadas, pero no debe ser renunciado su esencia. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y por participar del panel. Un fuerte aplauso.